The Magnum Archives, capítulo 15. La caverna del perdido John. Declaración de Laura Popham sobre su experiencia explorando el sistema de cuevas de los Tres Condados con su hermana Alena Anderson. Declaración original dada el 9 de noviembre de 2014. Grabación de audio por Jonathan Sims, jefe archivista del Instituto Magnus en Londres. Comienza la declaración. La espeleología siempre ha sido uno de mis pasatiempos. Mi pasatiempo principal, en realidad. Todo el equipo puede volverse bastante costoso después de un tiempo, y no gano lo suficiente para tener más de una actividad costosa como esa en mi vida. Aliena, mi hermana, vino conmigo en un viaje hace unos años. Había perdido su trabajo y su casa en muy poco tiempo, y se estaba quedando conmigo. Pensé que la animaría, y en efecto lo hice, y me estuvo acompañando desde entonces. Fue una estúpida idea, en realidad. Desearía haberla dejado llorando en el sofá. Al menos entonces ella todavía seguiría con vida. Realmente no teníamos el dinero para ir a hacer espeleología con tanta frecuencia, así que pasaba mucho tiempo leyendo y planeando, y solo mirando las cosas en línea. Promediamos tal vez una cueva al año. Sin embargo, a Alina nunca le gustó tanto como a mí. No me malentiendan, ella no era claustrofóbica y no le estaba obligando a seguirme a una oscuridad bajo la amenaza de una ruptura familiar. Pero ella disfrutaba principalmente la escalada, y yo siempre terminaba yendo un poco más profundo de lo que ella hubiera querido. Creo que para ser honesto, ella hubiera preferido hacer ejercicio bajo el cielo abierto, o en su defecto en un gimnasio sobre el suelo. Tal vez deberíamos haber intentado ir a acantilados o a un muro de escalada, pero la espeleología era lo nuestro. Le había ayudado cuando estaba en un mal lugar y sabía cuánto la amaba. Tampoco estaba muy interesada en los rasguños y contusiones que siempre te salen cuando vas a las expediciones. Solía bromear diciendo que parecía que la tierra misma estaba tratando de patearle el trasero. Si tan solo ella lo hubiera sabido. Sin embargo, nos divertimos, y ella siempre eligió venir. Nunca la forcé a estar allí. Nunca hice eso. Ya habíamos hecho algunos de los sistemas de cuevas de los Tres Condados. Un viaje corto de solo un par de horas a las cuevas de Reef Spot. Sin embargo, todo el sistema es enorme, quiero decir. Hay una razón por la que se llama el sistema de los Tres Condados. Por lo que había mucho más por explorar, y nos divertimos mucho la primera vez que quise probar un recorrido desde un ángulo diferente. Íbamos a pasar por el agujero de la cabeza de la muerte. Luego viajábamos por la cueva del perdido John hasta llegar a Gablepot, antes de regresar. La perspectiva de esto me entusiasmó, ya que para viajar entre la cueva del perdido John y el sistema Gablepot, tendríamos que bucear en cuevas. Nunca antes había hecho buceo en cuevas, y tampoco Alena, aunque ella me dijo que la perspectiva la asustó menos que alguno de los apretones en los que tendríamos que ponernos para llegar hasta allí. Hicimos todos los arreglos, obtuvimos nuestros permisos en orden con el CNCC y le pedimos a mi esposo Alistair que anotara todos los detalles en caso de que algo saliera mal. Nunca bajas a explorar esas cavernas a menos que alguien sepa a dónde te diriges y cuál es tu plan. También había investigado lo más posible acerca de nuestra ruta, ya que no tenía intención de alejarme de las cuevas bien exploradas y bien cartografiadas. Nunca fui un gran pionero, si soy sincera, y me alegro quedarme en las rutas principales. Lo que me encantaba de la espeleología era la sensación de estar en lo profundo de la Tierra. Las paredes frías y sólidas se plegaban a mi alrededor. Siempre solía sentir que me mantenían a salvo, aunque ya no se siente así. Fuimos el sábado 14 de junio. Me había tomado el viernes antes del trabajo para prepararme, y estaba planeando pasar el domingo curándome los moretones que ganásemos. Aline y yo fuimos a Lancashire, hacia el agujero de la muerte. Vivo en Manchester, así que no fue un viaje demasiado largo. Aparcamos en Leckfeld, lo más cerca que podríamos aparcar legalmente. Me sorprendió ver que éramos las únicas allí cuando llegamos. Era un día soleado a fines de la primavera y el clima estaba despejado desde hacía días, sin posibilidad de que la lluvia hiciera que las cuevas fueran demasiado peligrosas. Fue un día perfecto para la espeleología, pero parecía que éramos las únicas que lo aprovechábamos. El agujero de la cabeza de la muerte no es tan impresionante o intimidante como su nombre lo sugiere. Si no sabes lo que estás buscando, podrías terminar pasándolo por completo.
Cuando fuimos, gran parte estaba cubierto de plantas silvestres y helechos. Era apenas más grande de lo que éramos nosotras, y recuerdo en ese momento que la frase "un ajuste perfecto" se me ocurrió sin querer. Aún así, los anclajes de resina estaban en buenas condiciones, y conectamos y descendimos nuestras cuerdas sin incidentes, a pesar de algunos giros inesperados en el bache. Era un día brillante. Era casi mediodía cuando bajamos, así que la luz se filtró mucho más de lo que esperaba. Pasó algún tiempo antes de que tuviéramos que encender nuestros faros, pero finalmente lo hicimos. Cuando llegamos al fondo, ya no quedaba nada de ese sol, y la silenciosa oscuridad de la cueva nos tragó. Debajo de nuestros pies, las suaves aguas de la corriente subterránea siguieron su curso, como lo habían hecho durante miles de años, sin ser perturbadas por la áspera pisada de la humanidad. Y lo seguimos. Fue un descenso mucho más suave que con el que habíamos entrado, pero era muy resbaladizo y me alegré de haber invertido en una caja para el mapa a prueba de agua, aunque a veces se hacía un poquito difícil de leer. Alena retrocedió para dejarme tener mi ritual. Había algo que siempre hacía cuando entraba por primera vez a una cueva, y era tomarme un momento para apagar todas las luces y colocar mis manos sobre las frías paredes de la tierra. Recuerdo una vez, cuando era niña, fuimos a un viaje escolar a White Scar Cave, en Yorkshire. Era una cueva encantadora, segura y accesible, y era absolutamente hermosa, lo que supongo es la razón por la que era popular para tales viajes. Después de haber estado allí por unos minutos, el guía nos guió mucho más profundo y nos dijo que nos quedáramos en silencio. Apagó las luces para mostrarnos a los niños cómo es la verdadera oscuridad. Nunca había visto algo así. Era un negro tan puro, tan abarcador, y en el calor del subsuelo me encontré lleno de una alegría que nunca he olvidado. Incluso entre una clase de 30 escolares, sentí que la única presencia que importaba era la cueva. Desde entonces, siempre me tomaría un momento en cualquier viaje espeluznante para hacer lo mismo, y volvería a sentir esa oscuridad total, sin ningún sonido, excepto el río que fluye suavemente y mi propia respiración. No creo que sea una práctica poco común, en realidad, pero rara vez lo hacía con alguien que no fuera Lena, y aunque ella me complacía, no creo que realmente haya sacado nada de eso. Volvimos a encender nuestras luces y comenzamos a adentrarnos más en la cueva. Tenía un mapa que comenzamos a seguir tan de cerca como pudimos. Tengo bastante experiencia en estas cosas, pero incluso a veces me resulta difícil hacer coincidir las líneas irregulares y los ángulos de los pasajes subterráneos con las formas a menudo abstractas escritas en el mapa. Hubo varios cruces que eran significativamente más pequeños de lo que el mapa parecía mostrar, y el punto de entrada a la cueva del perdido John era lo que llamaríamos un opresor. No estaba en el mapa, pero parecía ser el único camino. Ahora, la mayoría de los pasajes por los que te encuentras viajando cuando exploras son mucho más pequeños de lo que normalmente sería cómodo para las personas. Después de todo, fueron erosionados por pequeñas corrientes de agua y pequeños eventos tectónicos, por lo que acomodar a los humanos nunca estuvo en lo alto de alguna lista de prioridades. Sin embargo, un boquete u opresor es algo diferente. Un opresor puede ser un agujero de menos de un pie de ancho, que a veces se extiende por un largo camino. La roca presiona en todos los lados y el casco se golpea cada vez que intenta girar la cabeza. En un opresor particularmente malo, hay partes donde las paredes y el techo están tan cerca que no puedes mover los brazos o doblar las piernas para empujar hacia adelante, y solo tienes que retorcerte hacia el otro lado como un gusano. Este era un opresor particularmente malo. Cerca del final, se puso tan mal que, si Elena no hubiera entrado primero, le habría dicho que volviera y olvidara la caverna del perdido John. A mitad del camino, me di cuenta que era mucho más apretado de lo que había imaginado. Llamé con anticipación para asegurarme de que Elena había salido bien. Ella volvió a llamar. Me dijo que era difícil, pero que estaba bien. Quería responderle, pero en ese momento la roca estaba tan cerca de mí que me impedía hacer otra cosa que contener el aliento y querer avanzar. Una mano me agarró firmemente del hombro y me aló. Solo así pude llegar afuera. Elena me dio una sonrisa, como para resaltar el hecho de que había logrado pasar sin ayuda. Y yo, la verdadera aficionada a las cuevas, había necesitado una mano. Quería responder un comentario peliagudo acerca de que ella era más delgada que yo, pero cuando recuperé el control de mi respiración, la ira se había calmado y logré devolverle una débil sonrisa. Nos abrimos paso por la cueva hasta llegar a la catedral. Es una cueva grande y arqueada, bastante impresionante, aunque requiere un buen esfuerzo para acceder, uno de aproximadamente 40 pies. Sin embargo, teníamos la experiencia y el equipo suficiente para hacerlo bastante rápido.
y pronto estábamos debajo de la catedral en lo que imaginariamente llamamos la cripta. Nos detuvimos aquí para descansar y comer algo, y Elena me contó algo interesante sobre la caverna del perdido John. Si bien me había preocupado encontrar mapas y tanta información como pudiera al pasar, ella me dijo que había estado investigando la historia del lugar. Ella me dijo que todos ponen el apóstrofo en el lugar equivocado, cuando hablan de la caverna del perdido John. Según las historias, fueron dos hombres, ambos llamados John, los primeros en profundizar en la cueva. Sin embargo, fueron demasiado lejos y sus velas se habían apagado. Perdieron su camino juntos en el extenso laberinto de túneles y nunca emergieron de nuevo. Alena dijo que pensaba que era bastante dulce, de una manera extraña, y bromeó diciendo que si alguna vez quedaba atrapada bajo tierra, hubiese querido que fuera conmigo. Sonreí y asentí, aunque en secreto el pensamiento me horrorizó. No fue por la idea de ser sepultado allí en ese momento, no pareció un destino tan horrible, pero la idea de tener que pasar mis últimos días con Alena fue demasiado. Lo siento, eso es algo horrible que decir sobre los muertos. Amaba a mi hermana y me encantaba pasar tiempo con ella, pero estar perdida debajo de la tierra es algo tan intensamente privado. Tal vez se dio cuenta de eso, al final. Después de nuestra breve parada, bajamos por el domo. Era hermoso, y esta era la parte que temía, ya que todos los espeleólogos experimentados con los que había hablado habían dicho que este era un descenso muy difícil. Fue fácil, muy fácil en realidad, y en ese momento recuerdo haber tenido una sensación extraña, como si me estuvieran tragando. Finalmente atravesamos la caverna de esquisto y llegamos a la cueva maestra. Mientras estábamos paradas allí, sentí anticipación y temor en igual medida. Ante nosotros yacía el pasaje, lleno con el agua quieta del sumidero. Estábamos a punto de tener nuestra primera inmersión en cuevas. Los buzos de cueva experimentados siempre me habían dicho que nunca juzgabas la distancia correctamente. Las primeras veces que intentes salir a la superficie siempre golpearás tu cabeza contra la piedra de arriba. Así que es mejor tenerlo en mente y no alarmarte demasiado. Le recordé esto a Elena cuando preparábamos nuestro equipo, y ella me dijo que lo recordaba, y luego me sorprendió al pedirme ser la primera en pasar, diciendo algo sobre la conquista de los miedos. Le dije que sí, ¿por qué no? Y la dejé pasar. Mientras estaba allí sola, esperando, comencé a sentir algo que nunca antes había sentido tan bajo tierra. Empecé a sentirme incómoda. Estaba tan silencioso como siempre, pero había algo más allí, debajo del silencio, casi como un susurro. Me sacudí la sensación cuando llegó el momento de seguir a Lena y me zambullí en la piscina. No estaba lejos del cruce que nos llevaría al Gabet Pot, pero me presioné a través del espacio estrecho, medio nadando, medio escalando, hasta que pensé que había ido lo suficientemente lejos e intenté salir a la superficie. Crunch. Mi casco golpeó ligeramente contra el techo del túnel. Bien, eso fue como lo esperaba. Seguí nadando unos metros más y lo intenté de nuevo. Crunch. Eso me dio una sorpresa desagradable, ya que debería haber pasado al final de este primer túnel ya. Seguí avanzando hasta llegar al final del canal subterráneo y me dirigí hacia la superficie. Clunch. Empecé a entrar en pánico. ¿Era este un callejón sin salida? No había más por donde pudiera ir. ¿Dónde estaba Lena? Ella no podía haber pasado por mi lado. El túnel era demasiado estrecho. Desesperada, intenté subir una vez más. Rompí la superficie del agua para ver a Lena riéndose para sí misma y sosteniendo una roca sobre la parte del agua donde había estado tratando de emerger. Le miré con violencia sin saber si golpearla o unirme a su risa. Ella se disculpó, pero dijo que había visto la roca y no pudo resistir, ya que siempre estaba hablando sobre el casco golpeando el techo. Me senté allí, de repente agotada. La adrenalina de mi pánico parecía haber agotado gran parte de mi energía, y creo que mi hermana pudo ver eso, ya que no me presionó para continuar. Ambas sabíamos que el paso a través de este cruce hasta el Gable Pot en sí era una distancia de inmersión mucho más larga, y ninguna de nosotras estaba realmente a la altura. Nos quedamos allí sentadas un rato en silencio. Había tardado más en llegar tan lejos de lo que habíamos planeado, así que sugerí volver por donde habíamos venido, en lugar de continuar adentrándonos en la cueva. Alena estuvo de acuerdo, pero cuando me di la vuelta, me preguntó qué tan perdida estábamos, en voz baja y chirriante. Le respondí que no estábamos perdidas en lo absoluto, que había seguido el mapa exactamente y que ella solo me miró, como si no entendiera de lo que estaba hablando.
Me encogí de hombros y le dije que iría primero en el camino de regreso, y ella estuvo de acuerdo. Estaba ansioso por regresar y estar en la superficie de una manera que nunca había estado antes. Preparé mi equipo y volví a sumergirme en el agua, dirigiéndome hacia el agujero de la muerte. Fue entonces cuando todo comenzó a ir muy, muy mal. La añadieron a la lista de víctimas mortales, así que supongo que eso es todo. No he estado bajo tierra desde entonces y no tengo intención de hacerlo otra vez. Declaración termina. Esta es una extraña. Raramente me he encontrado con una declaración escrita con tanta convicción, pero donde muchos de los detalles son demostrablemente falsos. El CNCC no tiene registro de que la señora Popham obtuviera un permiso para esta expedición, y la cantidad de otros permisos que emitieron para el 14 de junio indicarían que ciertamente no fueron los únicos en la cueva ese día. Más allá de eso, Dead Hole Head y la caverna del perdido John son, como señaló la señora Popham, bien documentados en diseño. Y según los cálculos de Sasha, la ruta que describió es casi absurda. Lo que es cierto es que el 15 de junio, el señor Alistair Popham contactó a la organización de rescate de cuevas de Yorkshire Dales, quien les dijo que su esposa y su cuñada se habían ido a explorar el día anterior y que no habían regresado. Envía a Tien a verificar los detalles. Martin se negó a ayudar con esta investigación porque es un poco claustrofóbico. Por su parte, Tien encontró algunas discrepancias aún más extrañas. La señora Popham no fue encontrada en la superficie como afirmó. Fue encontrada a unos metros del fondo del agujero de la cabeza de la muerte, sin responder, y arrodillada junto a un pequeño montón de velas quemadas. Alistair Popham afirma no haber visto tales cosas siendo empacadas. Ella solo salió de ese estupor cuando fue llevada al suelo. En ese momento comenzó a gritar sobre su hermana Elena, exigiendo que fueran y la salvaran. También está el asunto de que la grabación. Ella no lo menciona en lo absoluto en su declaración, pero la señora Popham llevaba una cámara con ella al sistema de cuevas. Nunca fue reclamada por el Departamento de Objetos Perdidos después de su rescate, y Tim logró obtener suficiente acceso para copiar el metraje. Mejor no preguntar cómo, creo. La mayor parte es material mundano de la señora Popham y su hermana escalando cuevas, que parecía coincidir con su declaración. Pero la última grabación es algo alarmante. La grabación indica que eran las 2 de la mañana del 15 de junio. Está completamente en negro, aunque no está claro si eso se debe a que estaban en una cueva oscura o simplemente porque la tapa del lente todavía estaba puesta. El audio es lo que me preocupa y aquí reproduciré una muestra. Tómenla a ella, no a mí. Tómenla a ella, no a mí. Tómenla a ella, no a mí. El video dura 2 horas y 43 minutos, y el audio permanece constante durante todo ese proceso. No se ha encontrado ninguna señal de Alena Sanderson en los 2 años transcurridos desde su desaparición, y he tomado la decisión de no informar de nuestros hallazgos a la señora Popham. Fin de la grabación.